Muy buenos días, alumnos. Les saluda cordialmente su profesora de química, Lucía Álvarez. El tema a tratar hoy es estequiometría. La estequiometría lo usamos todos los días en la industria y en nuestra vida cotidiana. Se preguntará cómo. Básicamente, la estequiometría se usa para calcular la materia prima que debemos usar para que un producto quede en las mejores condiciones, sin generar desperdicio de material. Pero ¿cómo? Se sigue preguntando usted. Un ejemplo clásico de la vida cotidiana podría ser la preparación de un jugo de fresa. Inicialmente debemos imaginarnos los ingredientes como fresa, leche y miel. Estos actuarán como reactivos antes de colocarlo en una licuadora. Una vez colocado en la licuadora y licuado, el producto final, llamado productos, será el jugo de fresa. ¿Qué pasa si las proporciones de este material para obtener este jugo no son correctas, no son adecuadas? Vamos a obtener un jugo no agradable. Pero si las proporciones son exactamente las adecuadas, obtendremos un producto perfectamente elaborado. Es por ello, en esta geometría se considera los reactivos deben calcularse en proporciones adecuadas. Para garantizar la óptima calidad de los productos. Básicamente, la estequiometría se refiere a la relación numérica entre los gramos, moles, litros, volumen, que son partículas fundamentales de una reacción química. Observando nuestra definición y sintetizando, la estequiometría se encarga del estudio de las relaciones cuantitativas entre sustancias que intervienen en una reacción química. Para realizar cualquier cálculo estequiométrico, la ecuación química deberá estar correctamente balanceada, es decir, utilizando un balanceo por tanteo, como lo hemos observado en las clases anteriores, y usted ya lo sabe realizar. Es importantísimo en la estequiometría considerar algunas leyes ponderales sumamente importantes. Una de ellas y la más importante de todas estas leyes es la ley de la conservación de la masa por Lavoisier. Esta ley, ¿qué nos dice, alumno? La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Muy sencillo de recordarlo. Ley de la conservación de la masa o de ley de Lavoisier. ¿Y en qué consiste esta ley de Lavoisier? Que la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos. Para que usted pueda entender, alumno, muy sencillo. Vamos a realizar o escribir la reacción química de la obtención del amoníaco, proceso Haber. ¿Qué tenemos aquí? Dos átomos de nitrógeno se van a juntar con dos átomos de hidrógeno para darnos un compuesto llamado amoníaco. Pero para ello es necesario balancear. Es por ello, tenemos aquí dos nitrógenos. Inicialmente teníamos un solo nitrógeno. Es por ello que se colocó este número 2 para obtener o tener dos nitrógenos. Luego teníamos acá dos hidrógenos y en los productos tres hidrógenos. Como es un impar, duplicamos y colocamos el número 2 que ya estuvo porque teníamos dos nitrógenos. Entonces tenemos 2 por 3,
6 hidrógenos. Y 3 por 2, 6 hidrógenos. ¿Y cuántos nitrógenos? 2 por 1, 2 nitrógenos. Aquí tenemos 2 nitrógenos. Alumno, significa que está realmente balanceado. Aquí sí podemos demostrar que la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y observe usted, alumno, la suma de las masas de los reactivos. Observe aquí, suma de la masa de los dos reactivos, es 34 gramos, es igual a la suma de la masa de los productos. Observe usted, suma de reactivos, 34 gramos, y la suma de la masa de los productos, 34. Significa que la masa no se destruye, solamente se transforma. ¿Correcto? Usted, asimismo, debe considerar la ley de la composición constante o proporciones definidas. Esta ley fue enunciada por Joseph Proust. ¿Qué nos indica esta ley? Cuando dos o más elementos se combinan, para formar un determinado compuesto, lo hacen siempre en una relación o proporción en masa fija o invariable. Por lo tanto, independientemente, el compuesto tendrá siempre la misma composición en masa, independientemente del método de obtención. Un ejemplo clásico tenemos la síntesis del amoníaco. Aquí tenemos elemento nitrógeno más hidrógeno, nos va a dar amoníaco. Y observen ustedes las proporciones. Una vez ya balanceado, puedo definirlo. Una molécula o un mol de nitrógeno se combina con 3 moles de hidrógeno para formar 2 moles de amoníaco. Entonces, esta relación o proporción constante es 1 de nitrógeno, 3 de hidrógeno, van a formar 2 moléculas de amoníaco. Y lo tiene usted acá. Relación de mol 1 más 3 hidrógenos nos van a dar 2 moléculas de amoníaco. Naturalmente, aquí tenemos su peso atómico, 14. 2 por 14, 28. Y lo tiene usted acá. El hidrógeno, su peso atómico es 1. Pero ¿cuántos átomos tenemos? 3 por 2, 6 átomos. Es por ello 6 por 1, 6. La suma de ambos nos debe de dar 34 gramos, lo cual es correcto. Y la relación fija, vamos a ver en este caso, por ejemplo, tenemos hidrógeno versus nitrógeno. Entonces tenemos 6 versus 28, o la mitad de 6, 3, 14. No se olvide. Ley de las proporciones múltiples, enunciado por John Dalton, nos indica que diversas cantidades de un mismo elemento, se combinan con una cantidad fija. ¿Y cuál es la cantidad fija? El azufre. Observen ustedes, azufre, 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 cantidad fija. Pero diferentes cantidades, tengo el oxígeno acá 16, el oxígeno 32 y el oxígeno 48. Entonces, ¿qué nos dice? Diferentes cantidades de un mismo elemento que se combinan con una cantidad fija de otro elemento para formar diversos compuestos están en la relación de números enteros y sencillos. Es lo que tiene usted acá. Elemento fijo, azufre, 32 gramos, 32 gramos. Y lo tiene usted aquí, un solo azufre, un solo átomo. Luego tenemos el oxígeno. Peso atómico es 16. Entonces, ¿qué pasa? 16 por 1, 16. Aquí tiene usted dos átomos. Entonces dirá, oxígeno, peso atómico, 16 por 2. Y lo tiene usted acá. El otro, fijo, el oxígeno, 16. 16 por 3, 16 por 3, 48. Entonces, mire usted esa combinación. Eso se llama ley de las proporciones múltiples. Y el oxígeno está en la relación, aquí lo tiene un oxígeno, dos oxígenos y tres oxígenos. Y el oxígeno tiene 1, 2 y 3.
cuando el peso del azufre se mantiene constante. ¿Y cuál es el peso del azufre? 32 gramos. Esta se mantiene constante. Luego tenemos las proporciones recíprocas, enunciado por Richter y Wenzel. Las masas de dos elementos que se combinan con una masa de otro tercer elemento, acá tengo el azufre y acá también tengo el azufre, dan la relación en que ellas se combinan entre sí. Observemos. Aquí tengo el sodio, cuyo peso atómico es 23, pero por 2, 46. Luego tengo el azufre, que es 32. Entonces nos va a dar sulfuro de sodio. Pero aquí tenemos otra, el hidrógeno más el azufre. Observen ustedes. Dice las dos masas que se combinan con una masa de otro tercero, el azufre. Lo tenemos aquí el azufre, 32 gramos. Entonces se combina hidrógeno más azufre, me va a dar sulfuro de hidrógeno. Entonces cuando se combinan el sodio, aquí tenemos el sodio, con sus masas, e hidrógeno, el hidrógeno lo tenemos acá, hidrógeno ¿cuánto vale? 1. ¿No? Aquí tenemos el hidrógeno. Como hay 2, por eso que le ponen 2 por 1, 2. Cuando se combinan el sodio y el hidrógeno, sus masas deben estar siempre en relación. Por ejemplo, el sodio. ¿Cuánto tenemos el sodio? 46. La masa del hidrógeno, ¿cuánto tenemos? 2. Entonces tenemos 46 entre 2. Esta sería la relación, en este caso de las proporciones. Entonces, mitad de 46, 23, mitad de 2, 1. Estas son leyes de proporciones recíprocas. Ley volumétrica. ¿Por qué lo vamos a ver? Porque también vamos a usar el término volumen. Solo aplicable para sustancias gaseosas. Fue propuesto por Gay-Lussac a las mismas condiciones de presión y temperatura. Existe una relación constante y definida de número entero y sencillo entre los volúmenes de las sustancias gaseosas que intervienen en una reacción química. Observe, alumno. Tenemos el sodio que se combina con el hidrógeno para producir el amoníaco. En este caso, por favor, tenemos en este caso el nitrógeno. Disculpe, esto es nitrógeno más hidrógeno van a producir el amoníaco. Bien, ¿qué pasa, alumno? Que simplemente vamos a balancear. Esto es nitrógeno, por favor, nitrógeno. Yo tengo acá un solo nitrógeno y acá tengo dos nitrógenos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a colocar, perdón, acá tenemos dos nitrógenos. Está de más. Dos nitrógenos y acá teníamos uno. Es por ello que colocamos el coeficiente número 2. Entonces tenemos acá dos nitrógenos y acá dos nitrógenos. Luego tengo los hidrógenos. Los hidrógenos, por favor, serían 2 por 3, 6. Entonces significa que acá debe haber un 6, pero como ya tenemos 2, 3 por 2, 6. Muy bien. Para considerar la relación de volumen vamos a indicar un volumen de nitrógeno se combina con 3 volúmenes de hidrógeno para producir 2 volúmenes de amoníaco. Profesora, no entendí. El coeficiente alumno, cuando está solitario, un volumen de nitrógeno más 3 volúmenes de hidrógeno van a formar 2 volúmenes de amoníaco. Y es lo que tenemos aquí, relación de volúmenes 1, 3, 2. Y la relación se extiende acá, tenemos 3, 1, 2. El hidrógeno tiene 3, el nitrógeno 1 y el amoníaco 2. ¿Correcto? Bien, ahora vamos a pasar a los problemas de estequiometría. Pero antes es necesario que usted sepa y recuerde la combustión completa. ¿Y de qué se trataba la combustión completa? Que nos producía dióxido de carbono más agua. Otro detalle importante, es necesario recordar el peso o masa molecular. ¿Qué significa, alumno, el peso molecular o masa molecular? Observemos aquí. Necesitamos, alumno, para ese tipo de ejercicios. La masa molecular es la suma de las masas. Aquí tiene usted la suma de las masas de una molécula.
suma de masas del propano. Entonces, la suma de masas de una molécula. Y se expresa en unidades de masa atómica. Entonces, podemos observar ahí, por ejemplo, que tenemos que recordar el peso atómico, en este caso del hidrógeno es 1, el peso atómico del carbono es 12. Vamos a decir 8 por 1, 8. 3 por 12 igual a 36. ¿Correcto? Y la suma de ambos me da 44. Significa que el peso molecular del propano es 44. Peso molecular del oxígeno diatómico. Entonces el peso molecular será 32. ¿Por qué, profesora? 2 por 16. El oxígeno, su peso atómico es 16. Bien, empecemos con estos datos a resolver el ejercicio número 1 de estequiometría. Nos indica, el gas propano es un combustible de uso doméstico. ¿Cuántos gramos de oxígeno se requieren para la combustión completa de 220 gramos de gas propano? Alumno, no le va a dar ningún tipo de esta fórmula, ni la reacción química. Entonces usted dirá, el gas propano, escribe usted el gas propano. Se requieren para la combustión completa. ¿Qué significa? Combustión completa nos daba dióxido de carbono. Entonces simplemente usted, en este caso el combustible, queme más el oxígeno. Entonces le va a dar dióxido de carbono más agua. O simplemente en este caso le puede dar, si nosotros utilizamos combustión incompleta, monóxido. Pero aquí nos dice combustión completa. Entonces nos da dióxido de carbono más agua. Una vez que ya hemos escrito la reacción química, primer paso, escribir la reacción química. Segundo paso, balancear por tanteo. Usted tenía acá 3 carbonos, y aquí ¿cuántos carbonos, alumno? 1. ¿Qué número debe colocar ahí? El número 3. Y es lo que tiene acá, 3. ¿Correcto? Luego, tenemos 8 hidrógenos. ¿Y aquí cuántos hidrógenos, alumno, observa? Únicamente 2. Y para que sean 8, ¿por qué número usted va a multiplicar? Algún alumno me dice por 4. Es correcto. 4 por 2, 8. Es por ello que coloqué el número 4. Parece que estuviera balanceado el carbono y el hidrógeno. Pero observemos los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos están presentes? 3 por 2, 6 oxígenos. Más 4 por 1, 4. 6 y 4 serían 10. ¿Y qué teníamos aquí? Únicamente 2 oxígenos. Es por ello que se multiplica 5 por 2, 10. Está perfectamente balanceado. Bien, continuamos. Dice que sufre una combustión completa de 220 gramos de gas propano. Es importantísimo, alumno, identificar la unidad. En este caso me da gramos, que es igual que masa o peso en química. Y la fórmula cuando le dan gramos es coeficiente por peso molecular. Profesora, usted me indicaría qué es coeficiente. El coeficiente son estos números que usted va a usar cuando fue balanceado. Va a usar usted estos números. Entonces, guárdelos. Entonces, ¿qué sucede? A eso se llama coeficiente. Y también necesitamos el peso molecular. ¿Por qué, profesora? Porque cuando te piden gramos o te dan gramos, usted tiene que multiplicar el coeficiente por el peso molecular. Bien, realicemos. Tenemos la reacción química de una combustión completa del propano o gas doméstico. Una vez que hemos balanceado, lo tenemos acá, 3 carbonos, 4 hidrógenos. Pero ahora debemos resolver el ejercicio. Debemos resolver. Entonces, ¿de qué se trata? Gramos. Y gramos, su fórmula es coeficiente por peso molecular. Aquí nos dan como un dato 220 gramos, aquí está, 220 gramos de gas propano, 220 gramos. Luego tenemos ¿cuántos gramos de oxígeno? Aquí tenemos el oxígeno, ¿cuántos gramos? Entonces, en este caso,
Vamos a hacer, como está, 220 gramos. Como es gramos, coeficiente por peso molecular. Aquí lo tiene la fórmula. Coeficiente por peso molecular. Siguiente. ¿Cuántos gramos de oxígeno? Entonces, tiene usted acá 5 por 32. ¿Por qué, profesora? Porque tengo acá 5 oxígenos y naturalmente 5 por 32, porque el oxígeno vale 32. ¿Correcto? Bien, entonces tenemos en la parte superior, tenemos la fórmula química, coeficiente por peso molecular, coeficiente por peso molecular. Y en la parte inferior tenemos los datos del problema. 220 gramos de propano y cuántos gramos tendrá. Haciendo nuestra regla de 3, observe usted, en forma de aspa. 5 por 32 le va a multiplicar a 220. Y C3H8 va, en este caso C3H8, simplemente vamos a formar nuestra aspa. X gramos o si no gramos. Gramos por 1 por 44, denominador. Siguiente. 220 por 5 por 32. 220 por 5 por 32. Miren ustedes, alumnos, hemos hecho la regla de 3. Entonces, desarrollando, tenemos gramos, 220 por 5 por 32 entre 44. Y tenemos los 800 gramos como resultado de haber realizado los cálculos. Al lado derecho, por favor, usted recuerde, cuando le piden gramos o le dan gramos, usted balancea por tanteo y hay el coeficiente por peso molecular, ¿correcto? Coeficiente por peso molecular. Bien. Siguiente ejercicio. ¿Cuántos gramos de anhidrido carbónico se forma en la combustión de 26 kilogramos de etino? ¿Qué tiene que hacer? Primer paso, escribir la reacción química. Porque te dice, ¿cuántos gramos de anhidrido carbónico? Si no te indica que si esta combustión es completa e incompleta, pero nos indica anhidrido carbónico. Y anhidrido carbónico pertenece a a una combustión completa. No te olvides, una combustión completa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a balancear. Bien, primer paso, ecuación química, representado por una reacción química. Segundo paso, balancear. ¿Cuántos carbonos tengo acá? 2. Luego tengo aquí, ¿cuántos hidrógenos? 2. Está balanceado los hidrógenos. Pero veamos los oxígenos. Ya está balanceado acá. 2 carbonos. Aquí había 1. Hemos colocado 2 carbonos. Y aquí tenemos 2 carbonos. Tengo 2 átomos de oxígeno. Y aquí tengo 2 por 2, 4. Más 1, 5. Entonces, le vamos a colocar aquí 5 medios. Profesor, eso es lo que no entendí. ¿Por qué coloca usted la fracción únicamente cuando tus oxígenos te dan como resultado un número impar? Por ejemplo, un ejercicio me da 7. Es impar. Entonces voy a colocar 7 medios. Si un balanceo y me toca oxígenos impares, 19. Entonces usted colocará acá 19 medios para desaparecer este número 2, ¿correcto? Para poder desaparecer esta fracción necesitamos duplicar o multiplicar por 2. Por ejemplo, acá 2 por 2, en este caso sería 2 por, permítanme aquí, 2 por 1, 2. Luego multiplicamos por 2. 2 por 5 medios, 5. 5. 2 por 5 medios, 5. 5 oxígenos. 2 por 2, 4 dióxidos de carbono. Más 2 por 1, 2. ¿Qué ha pasado, mis queridos alumnos? Como me dio una fracción, por ser un número impar en oxígenos, para convertirlo en entero, duplico el primer coeficiente, este coeficiente y el otro coeficiente. Duplico, ¿correcto?
una vez duplicado, miren ustedes lo que pasa acá. 2 por 1, 2. 2 por 5 medios, 5 medios. Y en los productos tenemos dióxido de carbono más agua. Entonces, ¿qué ha pasado? Tenía el coeficiente 2. 2 por 2, 4. Coeficiente 1, 2 por 2. Coeficiente 1, 1 por 1 por 1, 1. Más 4 serían 5 medios. Es por ello que aquí hemos multiplicado por 2, hemos desaparecido los medios y tenemos en esta ecuación ya toda balanceada sin necesidad de un número o de una fracción. Por favor, considere, alumno, esta fórmula. Cuando le dan gramos o le piden gramos o le dan peso, simplemente multiplique el coeficiente por peso molecular. ¿Y cuál es el coeficiente de esto, alumno? 2, 5, 4 y 2. Entonces está completamente balanceado. Bien, otro detalle importante nos dice, en la combustión de 26 kilogramos de etino. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Hacemos nuestras operaciones. Primero hemos multiplicado, hemos llegado aquí, nos dicen la combustión, significa que es CO2. Entonces se forma, vamos a ver, siguiente ejercicio, tenemos el etino ya balanceado, desapareció el medio, hemos duplicado, 2 por 2, 4, más 2 por 1, 2, y basado en la fórmula. ¿Qué nos dan, alumno, como fórmula? Nos dan, en este caso, 26 kilogramos, es la masa. Entonces lo vamos a simplemente encontrar en gramos. 26 kilogramos es lo mismo que 26 por 10 al cubo. ¿Por qué, profesora? Porque 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Otro detalle importante, por favor, lo tiene acá. Como se trata de 26 por 10 a 3 kilogramos, está aquí, y luego tenemos 2 por 26. ¿Y de dónde salió esto, profesora? De los ejercicios, alumno. Por ejemplo, cuando te dice acá, ¿cuántos gramos? ¿Y cuál es la fórmula? Coeficiente por peso molecular. Es por ello que se está, en este caso, vamos a considerar X gramos. Bien, entonces, como se trata de gramos, la parte superior es coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? Este número 2. Peso molecular del etino, ¿lo tiene usted aquí? 26. Entonces dirá 2 por 26 entre 26 por 10 al cubo. Luego tenemos, ¿cuántos gramos? Naturalmente el dióxido de carbono. Entonces diremos, coeficiente, profesora, esta es, por favor, coeficiente por peso molecular. Lo que tenemos acá, te dice, ¿cuántos gramos? Gramos. Entonces será coeficiente por peso molecular. Correcto. Bien. Como resultado vamos a obtener, vamos a hacer nuestras operaciones en forma de aspa, X gramos por 2 por 26. Es lo que tenemos aquí. X gramos, 2 por 26. Otra vez en forma de aspa, 26 por 10 al cubo, 26 por 10 al cubo por 4 por 44. ¿Correcto? Una vez realizadas nuestras operaciones, vamos a tener como resultado 88 por 10 al cubo gramos. Otro ejercicio aplicativo en estequiometría. Se descompone por electrolisis 36 gramos. Alumno, cuando le indiquen gramos, 36 gramos en este caso, de 36 gramos de agua, entonces simplemente ya, por favor, considere la fórmula. Si te dice 36 gramos, entonces ¿cuál es la fórmula? Coeficiente por peso, en este caso, coeficiente por peso molecular. No se olvide, eso es cuando le piden masa, ¿correcto? Entonces tenemos aquí el hidrógeno más el oxígeno van a formar el agua. Ese es el primer paso. Segundo paso, vas a simplemente
en este caso, voy a balancear 2 hidrógenos, acá tenía 2 hidrógenos, 2 por 2, 4, 4 hidrógenos y acá tengo 2 por 1, 2, ¿correcto? Ahora vamos a multiplicar los datos del problema. Cuando nos pide cuántos litros a condiciones normales, observe usted la fórmula. Litros a condiciones normales es coeficiente por 22,4. Usted, alumno, tiene que recordar estos valores. Por favor, es una recomendación. Entonces, cuando se trata de litros a condiciones normales, es coeficiente por 22,4. ¿Y dónde me pide litros a condiciones normales? En el oxígeno, en el problema. ¿Cuántos litros a condiciones normales? Entonces, en este caso, ¿usted qué va a emplear? Coeficiente por 22,4. Pero usted dirá, ¿pero qué es coeficiente? Coeficiente, alumnos, son estos números que resultan de haber balanceado. 2, 1, 2. Y como te indica aquí, vamos a tener, en este caso, X litros a condiciones normales equivale a 1 por 22,4. Luego, tenemos el agua. El agua, la molécula es 36 gramos, ¿correcto? Y luego, una vez que ya tenemos en la parte superior, profesora, ¿por qué le ha puesto 2 por 18? Es el peso atómico del 18, del agua. Y se le pone aquí porque justamente se trata de masa. Aquí debe ser coeficiente por peso molecular. Bien. Entonces tenemos aquí los datos y van a trabajar en forma de aspa. Como X litros por 2.2 por 18 y 36 por 22,4. Estas operaciones las hemos realizado aquí abajo y simplemente el resultado será a 22,4 litros. No se olvide. Por favor, ya tenemos dos fórmulas. Cuando te dice litros a condiciones normales, usted ponga debajo de eso, en este caso, litros a condiciones normales, va a colocar usted el coeficiente por peso molecular, lo que está aquí abajo, ¿no? Entonces, por favor, tenemos litros a condiciones normales y masa, gramos. Una vez que hemos hecho en aspa, tenemos X litros a condiciones normales, 1 por 22,4 por 36, entre 2 por 18. Una división de todos, en este caso, nos va a dar 22,4 litros. Muy bien. En este otro caso, se disuelven en agua 44,8 litros de dióxido de azufre a condiciones normales. Alumno, a condiciones normales en estequiometría es igual a, en este caso, en estequiometría es coeficiente por 22,4. Otra vez recordar esa fórmula. Si le piden litros a condiciones normales, por favor usted va a usar coeficiente por 22,4. Pero si únicamente le piden moles, coeficiente. Bien, entonces aquí primer paso. Nos dicen dióxido de azufre. Entonces vamos a hacer dióxido de azufre más agua, nos va a dar ácido sulfuroso. Segundo paso, balancear. Primero escribir la reacción química. Segundo, balancear. Y cuando balancea, usted se va a dar cuenta que acá hay un azufre y aquí tengo un azufre. Luego tengo el oxígeno, 2 oxígenos más 1, 3 oxígenos. Y lo tenemos acá, 3 oxígenos. Hidrógenos, 2. Y tenemos el ácido sulfuroso. Muy bien. Entonces, primer paso, reacción química. Segundo paso, balancear. Tercer paso, datos del problema. Te dice, con 44,8 litros a condiciones normales, ¿cuántos moles obtendré de ácido sulfuroso? Esos datos siempre, alumno, los hemos colocado en la parte inferior de las fórmulas y luego en la parte superior va su fórmula. Cuando se trata
de litros a condiciones normales, tenga usted su fórmula. Utilice coeficiente por 22,4. Coeficiente por 22,4. Porque te indica condiciones normales. Pero si fuera, escucha alumno, ¿cuántos litros? Y no dice a condiciones normales, usted utilice coeficiente. Nada más. Cuando te pide, ¿cuántos moles? Coeficiente. Profesora, ¿qué es coeficiente? Son los números que usted va a balancear por tanteo y los va a colocar aquí adelante. Estos números vienen a ser los coeficientes. Y cuando te pide litros a condiciones normales, coeficiente por 22,4. A ver, profesora, vamos a poner los datos del problema y usted me explica cómo uso. Muy bien. Se disuelve en agua 44,8 litros de agua de dióxido de azufre. Y coloque usted 44,8 litros a condiciones normales. Litros a condiciones normales. ¿Cuál era su fórmula? Coeficiente por 22,4. ¿Qué número es el coeficiente? 1 por 22,4. Coloqué este valor porque dice litros a condiciones normales. Luego dice, ¿cuántos moles de ácido sulfuroso? ¿Dónde está el ácido sulfuroso? Está aquí. ¿Cuántos moles? ¿Cuántos moles? Cuando le pregunta moles, usted usa coeficiente. Únicamente coeficiente. Entonces, en esta reacción química, ¿cuál es el coeficiente? 1. Mire usted lo que colocó. Así de fácil. Luego procedemos a utilizar la regla de 3. Multiplicamos en forma de aspa. 1 por 44,8. Está aquí. Y X moles por 22,4. X moles es igual a por 22,4. ¿Correcto? Está multiplicando en forma de aspa. Realiza sus cálculos matemáticos y va a tener como resultado 2 moles. ¿Qué tiene que recordar mi querido alumno? Estas fórmulas. Litros a condiciones normales usará coeficiente por 22,4. Moles, coeficiente. Siguiente ejercicio. ¿Qué volumen, mire usted lo que le pregunta aquí, qué volumen de oxígeno a condiciones normales, nuevamente, condiciones normales, se obtendrá al descomponer por calentamiento 8,66 gramos de clorato de potasio en la siguiente reacción química? Esta reacción química le da, qué bueno, en buena hora. Entonces usted coloca descomposición del clorato de potasio, cloruro de potasio más oxígeno. Primer paso, reacción química. Segundo paso, balancear por tanteo. Alumno, un potasio. Y acá hay un potasio. Perfecto, no necesita nada. Un cloro. Perfecto, no necesita nada. 3 oxígenos. Y acá tenemos 2 oxígenos. Para ello, vamos a colocar aquí el número 3. 3 por 2, 6. Y aquí vamos a colocar el número 2. 2 por 3, 6. Es por eso que hemos colocado 2 por 3, 6. Entonces ya está balanceado tu reacción química. Primer paso, recordando, reacción química. Segundo paso, balancear por tanteo. Tercer paso, colocar datos del problema en la parte inferior. Datos del problema. ¿Y cuáles son estos datos? ¿Qué volumen de oxígeno a condiciones normales? Oxígeno está aquí. Profesor, está aquí, ¿no? Oxígeno solitario, te dice, no te dice clorato. Oxígeno. ¿Qué volumen de oxígeno a condiciones normales? X volumen de oxígeno a condiciones normales. Se obtendrá por calentamiento de 8,66 gramos de 8,66 gramos de clorato. ¿Dónde está el clorato? 8,66 gramos de clorato de potasio. Alumnos, son datos del problema. Usted observa gramos, peso. ¿Cuál era su fórmula de gramos? Coeficiente por peso molecular. Es por ello que aquí te recuerdo, la masa o gramos es coeficiente por peso molecular. Y usted va a colocar aquí, ¿cuál es el coeficiente? 2.
peso molecular del clorato de potasio, lo tiene usted aquí, lo he efectuado, 3 átomos por su peso atómico, cloro 1 y un potasio, ha sumado y le ha dado 122,5. Como tiene usted gramos, su fórmula es coeficiente por 122, coeficiente por peso molecular. Entonces usted pondrá coeficiente 2, peso molecular 122,5, 122,5. Coeficiente por peso molecular. En el otro caso no tengo gramos, sino aparece cuántos volúmenes o qué volumen a condiciones normales. Entonces, en este caso, usted, alumno, utilizará, ¿qué va a usar? El coeficiente por 22,4. Cuando te pide volumen a condiciones normales o litros a condiciones normales, es coeficiente por 22,4. Es lo que tiene usted acá. Coeficiente, ¿qué número? 3 por 22,4, ¿correcto? Entonces en la parte superior va la fórmula y en la parte inferior los datos del problema. Muy bien. Utilizamos la regla de 3 y multiplicamos. X volumen a condiciones normales. X volumen a condiciones normales. Multiplica en forma de aspa a 2 por 122,5. 2 por 122,5. Luego multiplicamos 8.66 por 3 por 22,4. Entonces aquí tenemos 8.66 por 3 por 22,4. Realizando nuestras operaciones matemáticas, vamos a tener este resultado. ¿Correcto? Nuevamente, alumnos, recuerden las fórmulas. Cuando le piden el volumen a condiciones normales, coeficiente por 22,4. Cuando le piden masa o gramos o peso, coeficiente por peso molecular. Siguiente ejercicio. ¿Qué volumen en litros de dióxido de carbono medidos a condiciones normales? Nuevamente aparece condiciones normales. Se obtiene en la combustión. Usted de inmediato piensa en la combustión completa o incompleta. Alumno, piense, ¿qué tipo de combustión? Usted me va a decir, profesora, no me especifica si es combustión completa o incompleta. Pero por los datos del problema, usted se da cuenta qué volumen de dióxido. Entonces, en una combustión completa aparece dióxido de carbono. Entonces, usted utilizará la reacción química de la combustión completa. Primer paso, reacción química de una combustión completa. Segundo paso, balancear. ¿Correcto? Vamos a balancear. ¿Y quién era? Te pide en la combustión de 40 gramos de metano. Metano. El metano se representa de esta forma. Es el combustible que sufre una combustión completa más oxígeno nos va a dar dióxido de carbono más agua. Alumno, una vez que usted escribió la reacción química, tiene que balancearlo. A ver, vamos a empezar. Un carbono, productos, un carbono. Está bien, está correcto. 4 hidrógenos. Alumno, ¿cuántos hidrógenos tenía al inicio? 2. ¿Qué número le va a colocar? 2. 2 por 2, 4 hidrógenos. Muy bien, está balanceado. Vamos a ver los oxígenos. Únicamente tenemos acá 2 oxígenos. 2 oxígenos. Sin embargo, en los productos, 2 más 2 por 1, 2. Serían 4 oxígenos. Y como tenía 2, es por eso que coloqué aquí el número 2. Alumnos, está balanceado, no necesita utilizar la fracción, ya está balanceado. Una vez balanceada la ecuación química, vamos a colocar datos del problema en la parte inferior. Primer paso, reacción química. Segundo paso, balancear. Tercer paso, datos del problema, pero que deben estar ubicadas en la parte inferior.
nos dicen, ¿qué volumen de dióxido de carbono? ¿Qué volumen de dióxido de carbono a condiciones normales se obtiene por la combustión de 40 gramos de metano? ¿Y dónde está el metano? 40 gramos, 40 gramos. Entonces, ¿qué volumen se obtiene a condiciones normales? Bien, como me da en unidades gramo, su fórmula de gramos es masa o peso, lo tiene usted aquí, coeficiente por peso molecular. Masa o peso, coeficiente por peso molecular. Es lo que coloqué aquí. Coeficiente, 1. Peso molecular, perdón, o masa molecular, lo tiene de esta forma, es igual a 16. Para que algún alumno, profesora, ¿cómo se halla el peso molecular? Viene a ser la cantidad de átomos. Aquí, ¿cuántos átomos tiene? 4. Coloque usted 4. Por su peso atómico del hidrógeno. Y el peso atómico del hidrógeno es 1. Es igual a 4 por 1, 4. Nuevamente, ¿cuántos átomos de carbono hay? 1. Por su peso atómico del carbono, el peso atómico es 12. Es igual a 12. Sumando, utilizando los números, los resultados, vamos a observar los cálculos matemáticos, 12 más 4, 16. Entonces el peso molecular del metano es 16. Y usted coloca aquí, coeficiente 1, peso molecular 16. Siguiente. Volumen a condiciones normales, coeficiente por 22,4. ¿Cuál es el coeficiente? 1 por 22,4. Utilice, por favor, la regla de 3 mediante un aspa y simplemente vamos a ver aquí volumen a condiciones normales por 1 por 16. Y tengo aquí 40 gramos por 22,4. Es lo que tiene en el numerador. ¿Correcto? Entonces tiene usted ya, realizamos nuestros cálculos matemáticos y nos va a dar 56 litros. Muy bien, alumno. ¿Está entendiendo usted? 7. Ahora vamos a ver algo distinto. ¿Qué viene a ser un reactivo limitante y qué viene a ser un reactivo en exceso? Y para ello vamos a ver un detalle. A ver, un ejemplo clásico. En un salón de clases tengo 20 alumnos y se me entrega, a ver, vamos a invitarles a los alumnos sándwich de pan con queso. Y me entregan en una bolsa 30 panes y 15 porciones de queso. Y me dice, por favor, invite a nuestros alumnos. Mis alumnos son 20. Alumnos, mi pregunta, ¿cuántos sándwiches de queso yo voy a obtener? Tengo 30 panes y 15 porciones de queso. Muy bien, alumno. Únicamente podré elaborar o hacer 15 sándwiches de queso, porque tengo 15 porciones de queso. Y el resto de los panes, mire, usted solamente pude hacer 15 sándwiches de queso. Me sobró, eran 30 panes. Me sobró 25, en este caso. ¿Cuántos panes, hijos? 15 panes. Entonces, llamo reactivo limitante al queso, porque me va a limitar, porque solamente puedo preparar 15 sándwiches de queso. ¿Y qué sobró, alumnos? Los panes. Entonces, en este caso, los panes vienen a ser los reactivos en exceso. Es por ello que vamos a analizar este ejercicio, que es muy sencillo. En un recipiente cerrado se mezclan 24 gramos de hidrógeno y 16 gramos de oxígeno para formar el agua. ¿Cuál es la masa obtenida del agua? Aquí falta del agua. Me dan 24 gramos de hidrógeno y 16 gramos de oxígeno. Y me piden, ¿qué más? En los ejercicios anteriores siempre tuve un dato conocido y uno desconocido. Siempre he trabajado con eso. Pero en este caso aparecen dos datos conocidos y uno
los datos conocidos y uno desconocido. Uno de ellos tiene que ser eliminado. Por ello, para poder eliminar, tengo que encontrar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Yo debo trabajar con el reactivo limitante. ¿Y cómo lo obtengo? En este caso tengo el hidrógeno masa sobre peso molecular. ¿Qué masa me da? 24. Peso molecular del hidrógeno. 2 por 1, 2 del hidrógeno. Veamos el oxígeno. Masa sobre peso molecular. ¿Qué masa se tiene? 16 gramos. Peso molecular del oxígeno. 2 por 16, 32. Tiene usted su peso molecular. Realizando nuestros cálculos matemáticos, tengo aquí 12, me sale un medio, y simplemente 0,5. Como el caso del sándwich de queso, el que venía en menor cantidad era las porciones de queso, es mi reactivo limitante. Y lo que viene en exceso, como los panes, viene a ser mi reactivo en exceso. No te olvides, ¿correcto? Bien, basado en ello, ¿con qué vamos a trabajar, profesora? Alumnos, vamos a trabajar con el reactivo limitante. El reactivo en exceso no vamos a utilizar. Entonces, identifiquemos. ¿Quién es el que es el reactivo limitante? El oxígeno. Alumno, voy a trabajar con estos datos. Dato conocido y dato desconocido. Esta ya no me sirve. No me sirve. Solamente voy a trabajar con un dato conocido y otro desconocido. Y como es reactivo limitante, porque yo podría trabajar también con el hidrógeno, pero el reactivo limitante es el oxígeno. Entonces trabajo con el reactivo limitante. Entonces pongo acá 16 gramos X de masa. Entonces empezamos a trabajar acá datos del problema. Miren ustedes, 16 gramos y X de masa. Bien, cuando es gramos utilizo la fórmula. Coeficiente por peso molecular. Su coeficiente es 1, peso molecular del oxígeno sub 2 es 32. Entonces tenemos aquí simplemente datos del problema, 16 gramos y el otro X. En la parte superior, coeficiente por peso molecular. 1, coeficiente, peso molecular del O sub 2, 32. Como me dice X masa, utilizaré su fórmula, no a condiciones normales. Esta es la masa, masa al 1. La masa está expresada en coeficiente por peso molecular. Coeficiente de esta fórmula es el número 2. Peso molecular del agua es 18. Trabajamos en forma de aspa y simplemente aquí vamos a tener que la masa es igual a 16 por 2 por 18. Está en la parte superior y en el denominador X masa es igual a 1 por 32. Nuestro resultado sería el siguiente, ¿correcto? Entonces la masa es igual a, realizando los cálculos matemáticos, a 18 gramos. El reactivo limitante, como ya lo hemos visto, es el oxígeno. Y el reactivo en exceso es el hidrógeno sub 2. No se olvide, así de simples son los ejercicios aplicativos. Alumno, les recomiendo como un síntesis de todo lo estudiado. Primer paso, para poder efectuar cualquier tipo de ejercicio, primero, reacción química, cualquier tipo de reacción química. Segundo paso, balancear esa reacción química. Tercer paso, colocar los datos del problema. Datos del problema en la parte inferior. Y luego, si es gramos, usted dirá coeficiente por peso molecular. Si es masa, coeficiente por peso molecular. O si es litros a condiciones normales, o volumen a condiciones normales, es coeficiente por 22,4. No se olvide, empiece a practicar y por favor recuerde la ley de Lavoisier, en este caso de Proust, etc. La ley de Proust. Bien, vamos a finalmente realizar el último ejercicio. Nos dice, se tienen 800 gramos de un mineral de carbonato de calcio al 80% de pureza.
¿Cuántos gramos de óxido de calcio se obtendrá por la descomposición del carbonato de calcio? Primer paso, reacción química, carbonato de calcio, descomposición. Por eso es que coloco acá carbonato de calcio. Se va a descomponer. ¿En quién se va a descomponer? Óxido de calcio más, acá tenemos óxido de calcio más oxígeno, ¿correcto? Una vez que hemos balanceado, nos damos cuenta que todo está correcto, es 1, 1, 1. Alumno, no nos dio como en los ejercicios anteriores un valor, sino que nos dio también dentro de ellos un porcentaje de pureza. Tenemos que trabajar con ese porcentaje de pureza. Entonces utilizamos y decimos, a ver, por ejemplo, el total de 800 gramos equivale al 100%. Lo que te dan, la cantidad que te dan, por favor, equivale al 100%. Y necesitas hallar lo que te dice al 80%, 30%, 20% de pureza. Por favor, el 80% será a X. Nuevamente, la cantidad total que siempre te dan equivale al 100%. Y luego la cantidad de pureza, ¿qué porcentaje te da? Será igual a X. Pues aquí tenemos carbonato de calcio, en este caso, vamos a encontrar primero X. Haciendo nuestra regla de 3, vamos a tener que X, 80 por 800, 80 por 800 entre 100. Nos va a dar a nuestros cálculos matemáticos 640 gramos de carbonato de calcio. Recién con este dato obtenido, alumno, usted puede trabajar. No puede usted trabajar con 800 gramos porque solamente tenía 80% de pureza y el 20% será impuro y no se puede trabajar con esos datos. Entonces, primer paso, reacción química. Segundo paso, balancear. Tercer paso, trabajar siempre con sustancias puras. Aquí he obtenido que la sustancia pura equivale a 600 gramos puro. Entonces tengo aquí 600 gramos de sustancia pura. Luego me dice, ¿cuántos gramos de óxido de calcio? ¿Cuántos gramos de óxido de calcio? Entonces los datos del problema, vamos a ver aquí, gramos equivale a coeficiente por peso molecular. Es lo que obtuve aquí, el peso molecular del carbonato de calcio. Y el peso molecular, ¿por qué obtuvo, profesora, el peso molecular del óxido de calcio? Porque me dice X gramos. Y a gramos equivale coeficiente por peso molecular. El peso molecular del óxido de calcio es igual a 56. Y el peso molecular del carbonato de calcio es igual a 100. Es por ello que empleé aquí. Gramos. Coeficiente por peso molecular. Coeficiente es 1 por peso molecular del carbonato de calcio 100. Coeficiente 1, peso molecular del óxido de calcio es 56. En forma de aspa, multiplicamos y tenemos aquí a 640 por 56 entre 100. Y nos da un resultado de 358.4. Bien, alumnos, simplemente repasen, estudien, porque es necesario que ustedes practiquen. Si usted no practica, lamentablemente no va a poder entender. Y el tiempo apremia. Es necesario que usted constantemente esté repasando o realizando sus ejercicios, porque de todas maneras está practicando. Los cursos de ciencias siempre se practican y usted tiene que hacerlo. Tiene todo el tiempo disponible en casa para poder realizarlo. Cuídese bastante, manténgase en casa y siempre recuerde, alumno, que la práctica constante y perseverante te llevará a que puedas lograr tus objetivos en la vida. Es conveniente y útil tu esfuerzo y la dedicación constante que tú pongas de tu parte para poder lograr todos tus objetivos. Un abrazo virtual, cuídese bastante y nos estaremos viendo en la próxima sesión. Muchas gracias. Un hasta luego.